Fíjense estos datos que se han metido en el medio de la campaña electoral, los datos de pobreza, que son muy fuertes, muy impactantes, y se han metido en medio de la campaña electoral porque efectivamente Macri dijo, evalúenme a partir de los datos de pobreza, cómo llegué y cómo dejo mi mandato, mi primer mandato. Y además porque fue con un eslogan en términos de crear expectativas, el eslogan de pobreza cero, que se transformó, según los últimos datos, en pobreza récord en la gestión Macri. Y aún así, los datos que ahora les vamos a mostrar no van a ser los peores datos de esta gestión, de este primer mandato de Mauricio Macri, porque son datos del primer semestre del 2019 y todavía faltan los datos del segundo semestre de este año que recién se van a conocer en el verano, con el próximo gobierno. Y esos datos, los que están ocurriendo ahora con la pobreza, seguramente son mayores, son peores de este dato del 35% que dio a conocer el INDEC. Miren lo que ha pasado con la pobreza desde que llegó Macri al poder, ¿no? No teníamos el dato de qué pobreza dejó Cristina, porque lo hemos dicho millones de veces. El INDEC estaba intervenido, se falsificaron primero los datos de inflación, después se falsificaron los datos de pobreza, hasta que en un momento Kicillof en el 2013 dejó de publicar los datos de pobreza, creo yo, porque ya le daba vergüenza lo que había hecho Guillermo Moreno en términos de construcción de la realidad en los papeles del INDEC. La pobreza en el 2013 marcaba 5%, teníamos menos pobreza en los papeles que Alemania. Pero si bien no había en el INDEC datos de pobreza en la gestión Cristina, el último dato de pobreza que tenemos de la UCA, del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, ahora vamos a hablar con Agustín Salvi, el director de ese Observatorio Social, un economista muy reconocido, marcaba 28-29% la pobreza en el 2015. La pobreza promedio en el 2015. Bueno, Macri llega y hace la primera medición del nuevo INDEC, saneado, con Todesca al frente, un INDEC confiable, con una pobreza del 32,6% en el segundo trimestre del 2016, que fue el peor momento del impacto de la devaluación de diciembre del 2015. Es decir, el primer año de Macri tuvo un peor momento en términos sociales y económicos, que fue el segundo trimestre. En ese momento mide el INDEC y marca 32,6% de pobreza. Algunos criticaron que justo se mida en ese momento, que era el pico, y Macri dice, bueno, este es el punto de partida, evalúenme a partir de este número, el 32,6%. Después la pobreza, primer semestre del 2017, baja al 28%, casi 29%. En el primer semestre del 2018 baja al 27%. Esto es el crecimiento y la recuperación salarial del único año de crecimiento de la era Macri, que fue el 2017. De 4 años, 3 en recesión y uno solo de crecimiento, el 2017. Pero con la crisis del último año y medio, llegamos a este dato, primer semestre del 2019, el que acaba de publicar el INDEC, de 35,4% de la pobreza. Es decir, que en el último año, respecto a primer semestre del año pasado, hay más de 8 puntos de aumento de la pobreza. Un salto muy fuerte de los indicadores de pobreza en la Argentina. Pero atención, les decía, este no va a ser el peor número de la gestión Macri, porque hoy la pobreza está subiendo por arriba de este número, después de la devaluación de agosto y nuevamente la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión. De hecho, ya la UCA y otras entidades privadas están calculando que la pobreza en el segundo semestre del 2019, cuando se conozcan en el verano los datos, va a tener un piso del 38% de la población y tal vez puede llegar al 40% de la población. Es decir, un aumento de la pobreza durante la primera gestión de Macri muy, muy importante. Ahora, desglosemos un poco los datos. ¿Qué hay detrás de este 35,4% que acaba de medir el INDEC? Fíjense, primer semestre del 2019, primera mitad de este año, ese 35%
de la población pobre en la Argentina, significa que en la Argentina hay 15.900.000 personas que están por debajo de la línea de pobreza, 3.800.000 personas más en el último año. Es decir, casi 4 millones de pobres más en el último año. Primer semestre de este año respecto a primer semestre del año pasado. Si uno mira históricamente los datos de pobreza, tiene que Alfonsín tenía en promedio, aún con gravísimos problemas económicos, una pobreza a mediados de los 80 del 14%. Obviamente esa pobreza se dispara ya hacia octubre del 89 con la primera hiperinflación, la hiperinflación del final del gobierno de Raúl Alfonsín al 47%, y se sale de los niveles de pobreza que tenía Argentina en los 70 y principios de los 80, que eran niveles de pobreza menores al 10% y después del orden del 15%. Hay un pico de pobreza del 47%, que Menem con la convertibilidad baja al 22% en el año 95. Desde ese pico, la pobreza baja básicamente porque había habido dos hiperinflaciones que disparaban la pobreza, frenaste la inflación, recompusiste los salarios respecto a los precios de la economía y eso hizo bajar la pobreza, pero ya se instaló cómodamente arriba del 20%. Hubo un nivel de pobreza por ingreso ya estructural arriba del 20% en la década del 90. Y sobre el final del gobierno de Menem, la pobreza nuevamente está en el orden del 27%. Claro que el gobierno de Menem deja la bomba de la convertibilidad, que era una especie de pobreza reprimida, porque todos sabían que en algún momento había que salir del 1 a 1, que eso iba a generar una devaluación muy fuerte, un impulso de la inflación y una pobreza mucho más alta. Bueno, esto es prácticamente sin devaluar lo que tiene de la Rúa con la recesión muy grande de los 2 años de su gobierno, con una destrucción fuerte de puestos de trabajo, 35% de pobreza. Y el pico con el estallido de la convertibilidad, que se llega a casi 52% de pobreza a principios de 2003, aunque obviamente no era responsabilidad de Duhalde, sino de el estallido de la convertibilidad, Menem de la Rúa, que habían sostenido la convertibilidad, 52% de pobreza. Kirchner, en los primeros 4 años de su gestión, ya hemos explicado mucho cómo funcionaba ese modelo, con el dólar súper alto, la reactivación muy fuerte de todo el aparato productivo, un impulso fuerte de las exportaciones, altísimas tasas de crecimiento y de creación de empleo, logra bajar la pobreza al 26-27%. Este es el último dato oficial del INDEC antes de que el propio kirchnerismo truchara los datos del INDEC. Esto es fines del 2006, principio del 2007, cuando reaparece la inflación y Moreno entra a los tiros en el INDEC y empieza a hacer un desastre con las estadísticas. Y en el final del gobierno de Cristina, bueno, no hay datos oficiales, tenemos el dato de la UCA, 28-29%, es decir, la pobreza se estanca en un nivel donde no puede bajar más, e incluso otras fuentes, no el INDEC, privadas, muestran el aumento hacia el final del gobierno de Cristina. Ahora, Macri sobre ese piso eleva fuertemente la pobreza. No solamente por el 35% de principio de este año, sino por el 38-40% con el cual va a terminar el primer mandato o la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, fíjense los otros datos preocupantes de lo que ha mostrado el INDEC, ¿no? El aumento de la indigencia, es decir, la pobreza es los que no pueden comprar una canasta básica de alimentos, pero además de algunos servicios como transporte o algunos productos más como es vestimenta, calzado y demás. Hoy la canasta de la pobreza medida por el INDEC está en 33.000 pesos para una familia tipo. Quien no puede, matrimonio de 2 hijos, comprar con sus ingresos esa canasta de 33.000 pesos mensuales es considerado pobre. Para ser considerado indigente es aquel que no puede comprar una canasta básica solo de alimentos. El INDEC dice, los técnicos, para realizar una actividad física moderada, es decir, los alimentos mínimos para subsistir. Esa es la línea de indigencia. Hoy el INDEC la evalúa en 13.000 pesos mensuales una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Bueno, fíjense qué pasaba con la indigencia. De nuevo,
En el final del gobierno de Cristina, según fuentes privadas, estaba en 5% más o menos la indigencia. 5% de la población no llegaba a comprar la canasta de indigencia. En el segundo trimestre de 2016 ya salta a 6,3% por la devaluación del inicio del gobierno de Macri. Logra bajar por la recomposición salarial del 2017 al 5%, 4,9% en el primer semestre del 2018, y desde la crisis se vuelve a disparar fuertemente con récord de indigencia al 7,7%. ¿Qué significa este 7,7%? Es decir, de los pobres hay una parte que además de ser pobres son indigentes, no llegan a comprar la canasta básica de alimentos. Que en la Argentina hay 3,5 millones, habíamos dicho que hay casi 16 millones de pobres en la Argentina. De esos 16 millones de pobres, hay 3,5 millones que son directamente indigentes, que no llegan esas familias a comprar una canasta básica de alimentos. Y esto marca 1.300.000 personas más que caen en el último año, solo en el último año en la indigencia. La verdad que una situación verdaderamente dramática, y sobre todo insisto con este punto, teniendo en cuenta que este no es el peor momento, lo que está registrando el INDEC es principio de este año. El peor momento va a ser en la segunda mitad de este año, datos que vamos a conocer en el verano. Bueno, finalmente, para tener en cuenta, a ver, 4 datos adicionales que marcan la gravedad de lo que está pasando con la pobreza en la Argentina, ¿no? Y que interpelan obviamente a Mauricio Macri, pero también al que venga, si efectivamente es Alberto Fernández. La pobreza en los niños de hasta 14 años, la pobreza infantil, 52,4% de los niños. En la Argentina, 1 de cada 2 son pobres. Hay 3,5 millones de niños pobres, 1.300.000 chicos más que hace un año que cayeron en la pobreza. Esto también es un récord, hay un aumento de prácticamente 10 puntos de la pobreza infantil en el último año, por eso hay 1.300.000 chicos más que caen en la pobreza. Segundo dato, vamos rápido, por favor. Segundo dato, 13% de los chicos en la Argentina hasta 14 años en situación de indigencia, es decir, viven en hogares que no pueden comprar una canasta básica de alimentos. Hay 1 millón, cuando hablamos de si hay hambre o no hay hambre en la Argentina, hay 1.300.000 chicos que por ingresos el INDEC está diciendo alerta porque estas familias no están comprando donde viven estos chicos los alimentos mínimos necesarios para subsistir. 1.300.000 chicos en la Argentina. 500.000 más que hace un año. Todos datos oficiales del INDEC, de un INDEC que funciona bien y que es transparente. Tercer dato, alarmante. La pobreza de lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, en los partidos del Gran Buenos Aires, no en el área metropolitana, ciudad más partido del conurbano, sino en los partidos del conurbano. Según el INDEC, la pobreza aumenta de 31,9% el año pasado a casi 40% pobreza en el conurbano en el último registro, que seguramente este dato en estos días, en esta segunda mitad del año, está arriba. No sabemos cuánto, si la pobreza está en el 45%, 42, 43, pero seguramente está arriba de este 40% hoy la pobreza en los partidos del conurbano. Esto también explica obviamente la dinámica política, digamos, y cuál fue el resultado en la mayoría de los partidos del conurbano desde el punto de vista electoral, más allá del discurso político del gobierno. Es difícil que un gobierno no sufra la paliza electoral que sufrió en el conurbano teniendo estos datos de pobreza. Y el último dato, que es tan preocupante como todos los anteriores, que los pobres son cada vez más pobres en la Argentina. Es decir, que estamos en una tendencia no solamente donde más gente cae en la pobreza, sino que los que ya cayeron en la pobreza están cada vez más lejos de la posibilidad de salir de la pobreza. ¿Por qué? Por esto que les decía, porque en agosto, último dato oficial, la canasta de la pobreza para una familia tipo está en 33.000 pesos mensuales. La canasta de la indigencia está en 13.000 pesos mensuales, pero quédense con este dato. La canasta para no ser pobre en la Argentina hoy es 33.000 pesos mensuales. Si llegás una familia tipo a comprarte en 3.000 pesos mensuales de ingresos, sos pobre. Bueno, ¿qué está pasando con los ingresos de los pobres? Bueno, que están cada vez más lejos de los 33.000 pesos o de la canasta de la pobreza.
Según el INDEC, hoy ganan los pobres casi 40% menos de lo que vale la canasta de la pobreza. Es decir, que le faltan casi 12.000 pesos de ingreso familiar para llegar a comprar la canasta de la pobreza y no ser pobre. Bueno, esta brecha ha aumentado. Antes era 36, menos de 35%, es decir, cada vez están más lejos los ingresos promedio de los que están por debajo de la línea de pobreza para llegar al umbral que los define como no pobres. Cada vez les faltan más pesos en el bolsillo para salir de la pobreza. 12.000 pesos, estamos hablando de una jubilación mínima, le falta a un hogar tipo, matrimonio y 2 hijos, pobre para salir de la pobreza. Bueno, esto se ha profundizado en el último año y seguramente va a ser todavía peor cuando estén los datos de este segundo semestre del 2019.